Listo, ya comenzó. Bien, entonces, como hemos dicho, en un cuadro de carga, que esto lo vimos la vez pasada, en un cuadro de carga debemos de ver la carga instalada, que eso se ve es en las placas de los aparatos. Y generalmente uno cuando está haciendo esto, pues está haciendo una vivienda y entonces trata de buscarle al aparato y si no, pues la carga instalada son los vatios y los vatios como los consigue también. V por I, lo que vimos por allá, vimos una vez, voltaje por la corriente, entonces usted carga su pincita en la cual mide el voltaje que tiene la casa y mide los amperios que le llegan a ese elemento que está midiendo y lo multiplica y esos son los vatios instalados y así también los puede con mayor seguridad irlos anotando acá si es que no tiene la placa del aparatito. Ahora en compañía con el dueño pues tiene que sentarse y decir esa nevera usted cuánto la usa, pues por ejemplo aquí esta persona pone que la nevera va a estar 24 horas por día. Otra, por ejemplo, por aquí dice que la lavadora va a tenerla una hora de trabajo, que no creo, pues aquí hay pues, una lavadora generalmente la tienen 3, 4 horitas por día, pero una vez a la semana. Y así. Y entonces ya multiplicando lo instalado por las horas, pues es lo que nos da a nosotros el consumo. En este lado, al hacer el consumo, pues es la multiplicación de estas dos cantidades, pues nos da este valor que tenemos aquí, que el consumo sería 6.377. Estos dos valores de espacio wow, grave eso. Bueno, entonces, esta última columna nosotros la podemos obviar con el conocimiento de electricidad industrial. Bueno, siguiendo aquí, una de las primeras cuestiones, pues como nosotros vamos a montar los paneles en un techo, pues debemos de tener dos medidas que son orientación, que es la inclinación del panel, y el azimut, que es la forma en que está con respecto al sur. Nosotros sabemos identificar el sur, entonces lo que se detecte de la orientación que van a estar los paneles en el sur, ese se llama azimut. Como ustedes van a tener este documento, pues aquí en esta parte hay en este YouTube, aquí hay una buena información, en este YouTube hay una buena información sobre eso que acabo de hablar aquí. Bien, aquí yo encontré una cuestión en la cual también nosotros podemos, para no tener que irnos a esto que les había hablado antes, de llegar aquí a buscar PBGIS, ¿ya? Que es un software que nos da un manejo de cuál de ese software me da la inclinación y me da las horas pico y todo eso, pues entonces ahí están otras formulitas que si no tenemos eso nosotros podemos hacer es calcular con estas formulitas cuál va a ser la inclinación. Pues la inclinación simplemente es coger y leer la latitud en la cual estamos, la latitud la multiplicamos por 0,9, sumamos a esto y ese también pues, es el ángulo de inclinación de los paneles, es otra forma de conseguirlo. Si nosotros estamos muy ubicados, como por ejemplo, pues nosotros, a ver si nosotros se puede decir que estamos cerca del Ecuador, entonces podemos decir que los paneles generalmente deben de tener una inclinación más o menos aproximada de 15 grados, 15 a 20 grados. Y para montería generalmente podemos usar unos 15 grados porque también Montería es un sitio muy plano. Aquí pues me encontré estas formulitas que son para poder calcular el calibre del conductor.
Entonces, como aquí ven ustedes, tenemos para calcular es, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado con el calibre del conductor. Si se acuerdan cuando nosotros estudiamos por allá en electrotecnia, que hablábamos de los conductores, ustedes veían que habían unas tablas de los conductores que, por ejemplo, decía el número 12, el calibre número 12, vamos a poner aquí, el calibre número 12, que se le decimos que es AWG, por decía, hay dos tablitas, una que dice que el 12 el número, pero que esté al aire libre, o que esté en una bandeja. Entonces decimos que el aire libre. Entonces él dice que lo máximo que puede tener un número 12 puede ser 30 amperios, dejémoslo así, 30 amperios, pero si esto está, el cable queda al aire. Bueno, el aire generalmente es cuando los ponemos en una bandeja, ¿ya? Pero si tenemos el número 12 ya, por ejemplo, metido en un conduit, o en un tubo, pues, que nosotros lo que hablamos es de conduit. Conduit es un tubo, pero nosotros para identificarnos de los mecánicos, pues decimos conduit. Entonces, decimos que cuando están metidos en conduit, en la misma tabla decía para el 12 AWG, para el 12 AWG, veíamos en esas tablas que muy fácil podía decir que 25 amperios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esas tablas que son del Retier? Cuando nos están diciendo el número 12, 30 amperios. Si un conductor, usted lo pone a trabajar hasta 30 amperios, la empresa que está haciendo ese conductor le asegura una vida útil a ese cable de 20 años. Eso es la interpretación que se le debe de tener a las tablas. Si yo llevo un cable hasta el máximo, pues la empresa nos está diciendo 20 años, le aseguro que le tiene de duraciones. Si usted ya tiene un cable que lo está manteniendo a 40, pues lo más seguro es que ese cable cuando tenga 4 o 5 años ya se tostó, ya hay que cambiar. Para eso es que sirven las tablas. Por eso es que aquí cuando entra esta otra que dice que está metido en un conduit, porque una de las cosas que también acaba el cable es que la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura muy alta dentro de un conduit, entonces fíjense que nosotros debemos de decir es que ahí el número 12 no lo podemos diseñar sino hasta 25 amperios. Si lo diseña con 30, esté seguro que ya no le va a durar 20 años. Póngale 10 años más o menos, si hace esto. Entonces, la temperatura es el enemigo de los cables. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este calibre, aquí el calibre nos lo das en milímetros. Esto es el AWG, aquí lo vamos a tener en círculas 1000. Y entonces aquí, mire que cómo puedo yo parecer el cable. Es que los cables, nosotros si tenemos por ejemplo un panel, tenemos un panel por allá en el techo, ¿ya? Un panel por allá en el techo. Y entonces nosotros los cables del panel, nosotros los tenemos que llevar, por ejemplo, aquí
al inversor. Aquí. Entonces, debemos de procurar que estos cables que vamos a llevar de aquí del techo, este es lo que estamos hablando aquí, del calibre de este cable. Entonces, debemos de procurar que esta distancia sea corta, porque a medida que lo alargamos más en DC se nos hacen muchas pérdidas y ya lo que nos está produciendo, miren que nosotros tenemos que unos paneles que nos da una eficiencia de un 17 al 19%, o sea, es muy poco. Cuando nosotros llevamos unos cables muy largos, pues esa eficiencia de lo que dice que tiene aquí, pues aquí ya va, digamos, por exagerarnos, un 10%. ¿Y dónde está todo lo demás? Pues el otro 5 lo está es gastando el cable, que no es sino calentándose. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que ese cable, que es un cable especial, no es el mismo cable que usamos nosotros dentro de las residencias. Ese cable tiene el aislamiento, el PVC que lo cubre, la parte el PVC que está exterior, pues él viene con una propiedad de más, que es la propiedad contra el ambiente severo. El ambiente severo es que él va a estar mucho tiempo recibiendo sol, o mucho tiempo va a estar recibiendo lluvia, y en algunas partes pues puede estar expuesto a la nieve. Entonces, este cable es especial, y este cable del panel a los inversores es costoso. Entonces, por precio, no debe ser muy largo. Y otra condición que nosotros debemos de tener para poder seleccionar los cables es que por allí circule, vamos a ponerlo aquí así, los cables debemos hacer, ustedes saben que la potencia es la potencia que vamos a tener, es V por I. Entonces voy a poner, como para que ustedes vean, voy a poner aquí que vamos a hacer así. Debemos tratar en todo momento de que los cables tomen, vamos a ponerlo así, un V, o el voltaje lo más alto que podamos, y ya tenemos la multiplicación y la corriente, pongámosla pues por acá chiquita, esto, que nuestra corriente sea pequeña, ¿ya? Aquí casi no se... Bueno, se los pongo así porque ¿en qué sentido es? Que nosotros, ahora que estemos haciendo el arreglo de los paneles, pues nosotros debemos de mirar es el voltaje de entrada que tiene el inversor. En ese caso, el voltaje de entrada del inversor es en DC. Acuérdense que estamos haciendo un diseño de inyección, o sea que no estamos usando baterías. Entonces, el voltaje con que entra aquí al inversor, pues debe de ser el voltaje máximo con el cual nosotros aquí hacemos la configuración de los paneles.
Entonces, la configuración siempre se basa en este principio, en que tomemos el voltaje más alto y la corriente más pequeña. Y así, cuando tenemos que el voltaje es más grande y la corriente es pequeña, entonces este conductor, mírese que sí, este es el calibre del conductor. Mire que si tenemos mucha longitud, son directamente proporcionales. A mayor longitud, pues cable más grueso. Mayores amperios, cable más grueso. Si tenemos mayores voltajes, ya este sí es inverso, ya mayores voltajes, entonces tenemos calibres menores. Entonces, si yo tengo este mayor y este menor, pues lógicamente nuestro calibre al final va a ser un calibre pequeño, y entonces eso también significa de que aquí lo que es conseguir el cable que es costoso, pues también va a salir más económico. Entonces, como ven, aquí tenemos este porcentaje que tenemos aquí. Generalmente ese porcentaje nosotros decimos, claro que se puede calcular cuál es la potencia que da aquí, cuál es la potencia que tiene ya acá, y entonces hacemos una diferencia y ahí encontramos este porcentaje. Pero así como en términos generales, esta pérdida siempre será entre el 20% y el 50%. Entonces aquí simplemente colocamos 1.2 o 1.5, como lo ven aquí. Y este que está aquí, que dice constante, pues ese es el valor. Generalmente esto es de cobre, pues buscamos la resistividad del cobre y esa es la constante. Y listo. Entonces, esta es la fórmula para el DC, la parte de DC. Ya el calibre que nosotros necesitamos cuando estamos trabajando, saben ustedes que ya de aquí para afuera, de aquí, nosotros aquí tenemos que es el cable que vamos a tener, ese cable ya, este cable, pongámoslo así, este cable que va a salir aquí, esto es AC, ya es el voltaje AC aquí. La salida del inversor sería en AC, eso es la función del inversor, y antes del inversor pues llega una que es, pongámosla así, DC. Entonces por aquí nosotros en esta parte ya con esta fórmula calculamos lo que es el calibre del conductor con esta, y con esta otra fórmula ya calculamos por el lado de la parte de AC. Fíjese que aquí es la misma fórmula que tenemos, la única diferencia es que lo de AC, si tenemos motores, algunos elementos por ahí, nos va a dar algo que nosotros hablamos en electrotecnia, que se llama el factor de potencia. Entonces el coseno phi, o el coseno del ángulo, que es el factor de potencia. Entonces usamos esta formulita para el calibre cuando estamos por aquí, y usamos esta formulita cuando, ahí ayúdenme con ese estudiante, bueno, tendré que terminar aquí. Y esta fórmula es una fórmula que también es para AC, pero cuando el circuito es trifásico. Si fíjese que la única diferencia es que el calibre es 2 veces aquí, y en trifásico el calibre será un calibre sencillo. También vamos a hablar aquí de lo que es las protecciones. Estas protecciones que tiene
que se colocan acá en este cable, esta protección en DC, es diferente, vamos a ponerla así, es diferente a las protecciones que se colocan al salir, porque aquí ya siguen toda la carga, lo que es aparatos, neveras, todo eso. Pues este es el tablero de distribución. Entonces nosotros sabemos que en el tablero de AC pues tenemos unos breakers simplemente. En estos protecciones, las protecciones siempre de DC son unos fusibles de apertura rápida. No se puede colocar este tipo de breaker que usamos en AC en DC por una característica que tiene, que es que aquí, cuando nosotros tenemos aquí el voltaje DC, ese voltaje DC aquí es un voltaje que siempre es horizontal, mientras que en AC ustedes saben que en AC nosotros tenemos es una onda seno, y entonces esa onda seno que va a haber aquí en AC esa onda seno que tenemos en AC, fíjese que tiene un punto donde ella se hace cero, y eso es muy importante para las protecciones, o sea que aquí en el punto que está cero es mucho más fácil romper el arco cuando hay un corte, pero aquí ese arco no se rompe tan fácil. Entonces necesitamos de un aparato, unos elementos de protección especiales, que son unos fusibles en forma de tarritos, que ellos nos hacen la apertura debido a que por acá no hay ningún punto donde ella pase por cero. Es también decir, es muy riesgoso un accidente de tocar un elemento en esta parte que tocarla en este otro sitio. Bueno, esa era una de las cosas que quería ampliarles allí. Si quiere, tomen una pantalla de eso. Vamos a mirar aquí. Seguro es que hay personas que quieren entrar. Bueno. Entonces volvemos y seguimos aquí. Espero que hayan tomado ese pantallazo sobre esa parte que expliqué ahí. Esto ya habíamos hablado de eso. Aquí hay otra cuestión que cuando nosotros colocamos un panel, ustedes verán que hay unos racks de paneles aquí y otro rack, y entonces cuando el sol está bajando, pues este panel le va a dar sombra al otro, si no conservamos esta distancia entre paneles, esta X. Esa X nosotros la conseguimos con las inclinaciones de los paneles, ¿ya? Entonces, si tenemos una inclinación Y de los paneles, entonces nosotros podemos con esta fórmula hacer los cálculos de cuál es esta distancia X de aquí hasta aquí, y entonces ustedes ven que la distancia entre los paneles se logra, entre la base de los paneles se logra sabiendo las inclinaciones que hemos calculado en lo que hemos hablado anteriormente. Esto también ya lo habíamos visto. Igual vimos esto.
como les decía, esta es una de las partes fundamentales que necesitamos, la latitud y la longitud geográfica. Entonces, las longitudes, pues en el ya, ya me está avisando que se va a salir. ¿A qué nos referimos en los mapas? En los mapas la latitud, que es la que más nosotros nos interesa, pues son todas las líneas que nos da en el mapa mundi, las líneas, pongámoslas así, las líneas que son así como en esta forma. Esas son las latitudes. Entonces en el mapa mundi hay esas líneas. Entonces las que están acercándose al polo, pues estamos a más o menos a 8 grados, 5 grados por aquí. Bien. Ve, acercándose al ecuador, por aquí, por esta parte, por aquí, ya esta entra la línea del ecuador. Entonces, más o menos está ahí en el ecuador, que en el ecuador es donde tenemos mayor cantidad de energía radiante. Entonces esta es la latitud, y esa es la que más nosotros trabajamos, la latitud. Y una que pues es como por la referencia de un sitio a otro, pero pongámosla como así, pongámosla un poco así, es la que viene del polo y que va en esta forma. Esa es la longitud, no se vio mucho aquí, con esto tampoco. Aquí, estas son las longitudes que tienen los mapamundi. Es lo que nos está dando aquí cuando entramos al PBGIS. Ella nos da la latitud y estas azules es las longitudes del mapamundi. Aquí. Bueno, ya saben, esta es la longitud y esto que está aquí. Bien, entonces esta parte es importante porque con esta latitud, voy a quitar esto de acá, con esta latitud, este valor que nos encontramos cuando nosotros entramos a este software, pues ese es el valor que nosotros necesitamos para calcular la inclinación de los paneles, y que la podemos calcular con esta formulita, en la cual aquí este es el valor, sería 8 por 64 y 3 son 7 para ese ejemplo que está ahí. Entonces el beta sería 7. Esa es la forma en que nosotros podemos utilizar esta formulita. Bien, entonces aquí aquí está hablando las horas pico solar. Pues ya que teníamos aquí las latitudes y las longitudes, pues cada punto de esos tiene una hora pico solar, pero esa hora pico solar, cada punto de eso es diferente, y las que estén muy cerca al ecuador, pongamos nuevamente como nosotros aquí en Montería, pues nosotros decimos que por ejemplo en Montería, que estamos cerca acá, se habla de que por ejemplo en el caso de Montería tiene como 5 o 6, ¿ya? Aquí en la zona de Montería ubicada, se dice que en ese plano, en ese software, muestra que la hora solar pico en Montería
se puede tomar entre 5 o 6. ¿Qué es 6? Pues cuando tenemos mucho sol, en unas épocas acá, de como por decir, pues el cambio climático es muy severo, pues antes uno veía, aquí en este momento uno ya no sabe cuándo es que es el tiempo de verano y el tiempo del invierno. Y entonces pues cuando estamos en verano puro podemos tomar como 6 y, y cuando está como con mucha llovizna pues colocamos el número 5 como hora solar pico. Ahora, acuerden de esta hora solar pico, que es una cantidad que nosotros necesitamos para nuestros cálculos. Y bueno, entonces ahí tienen unos, entonces mire que para Montería se toma que un promedio durante todo el año donde está haciendo mucho invierno que la tomen 4. ¿Por qué debemos de tomarla peor cuando tenemos invierno? Porque pues ahí tenemos menos radiación y entonces cuando hay menos radiación pues vamos a necesitar más paneles. Entonces, por eso se dice que cuando estamos haciendo un diseño busquemos la hora solar pico en la época pues de invierno, se puede decir, para poder calcular los paneles, porque si la calcula con la hora solar pico donde es verano, pues le van a dar poquitos paneles, y cuando llegue el invierno pues resulta que le faltó paneles. Y entonces esa es la precaución que tenemos que tener en el diseño, que tomemos la hora solar pico pues generalmente o siempre en el invierno, no con el valor ese tan bueno que nos dio de 5 o 6. Que si tenemos el valor de 5 o 6, pues nosotros vamos a tener pocos paneles, y a medida que vamos disminuyendo la radiación, pues vamos necesitando más paneles. Nosotros vemos aquí, nosotros vemos aquí, nosotros vemos aquí que ya aquí, ya por ejemplo, nosotros ya vamos a entrar a los cálculos, llegamos a la hora, entonces ya nos retiramos y volvemos a entrar. Ahí tienen el link para que entren de una vez mientras yo salgo de acá.